Carmen Pérez del Río, cuando quieras, de Subbética Cordobesa. Bueno, pues buenas tardes, disculpad la voz. Lo que pasa cuando tenemos tantas actividades de un mismo proyecto, llevamos 2 semanas bastante intensas de seminarios con este proyecto allí en la comarca y estamos bastante, ya la voz está un poquito saturada, además del cambio de temperatura, evidentemente. Sobre todo, yo voy a intentar mostraros cómo se ha trabajado allí en Andalucía, sobre todo porque dentro de uno de los miles de documentos en los que estamos inmersos, estamos enterrados los grupos de desarrollo rural, surge un anexo que hay que rellenar cuando se finaliza un expediente de la 19.2 o 19.3, o sea, de cooperación o de ayuda a promotores y promotoras, que es el informe de impacto de contribución de igualdad de género. Entonces, claro, eso suena muy bonito, pero cuando vemos el documento, pues en realidad no sabíamos cómo teníamos que hacer ese informe de forma homogénea y que todos los grupos pues supiésemos o lo hiciéramos de manera que cuando fuesen a evaluar ese informe que hacemos los grupos en la dirección general, pues más o menos estuviesen coordinados y una concordancia. ¿Qué pasó? Nosotros llevábamos 2 años, recibiendo una formación específica. Aquí Neus fue la dinamizadora, la formadora, para saber incorporar la perspectiva de género real en los proyectos de desarrollo. Y dentro de esa formación a equipos técnicos y gerenciales, pues se decidió crear un grupo de trabajo para elaborar una guía metodológica, tal y como ha estado Sara hablando antes, que nos permitiese pues, hacer de una forma homogénea ese informe. Entonces, al final, el resultado de ese grupo de trabajo fue una guía metodológica para que sirva de apoyo al personal técnico y al personal técnico de los grupos y al personal técnico de la Dirección General para que evaluásemos correctamente esa contribución a la igualdad. Fue un periodo muy intenso, muy gratificante, en el que aprendimos muchísimo. El tema fue una formación sin ser una formación como tal, sin darnos cuenta cómo fuimos creciendo y cómo fuimos empapándonos de la realidad. Participamos 13 grupos de desarrollo, personal de la Dirección General, personal de la red andaluza y la formadora. En principio fue financiado por la Dirección General, finalizando la red andaluza la financiación de este proyecto, de este grupo de trabajo. Que la metodología fue muy fácil, fue simplemente pues dar ejemplos. Estuvimos trabajando primero capacitándonos técnicamente, después se analizaron los ejemplos de cada uno de nuestros proyectos, en la que puesto en común vimos lo que sí contribuía, lo que no veíamos que luego en realidad sí, porque como siempre decía Neus, nada es neutro al género, y lo aprendimos ahí, lo aprendimos muy claramente, y nos hizo ver que muchas veces planteábamos proyectos que no creíamos que tenían contribución y sí contribuyen, siempre, todo contribuye, positiva o negativamente. Pues básicamente las mejoras y los aprendizajes que hemos tenido hemos aprendido a analizar ese impacto que en principio no lo veíamos y lo vemos más o menos claro. Yo siempre digo más o menos porque hay muchas cosas que sigo sin ver, pese a la formación, o que sigo sin ver tan claramente. Luego una vez te pones a analizar, todo contribuye y todo lo ves. Nos va a ayudar a la planificación futura, es lo mismo que esta guía. Si hay algo que sí entendimos desde primera hora o cuando ya estábamos inmersas en el proceso, porque esto fue un proceso, es que llegábamos tarde. Nuestras estrategias no estaban elaboradas desde la perspectiva de género como tenía que haber sido, porque muchas veces no podíamos medir la contribución porque no sabíamos el punto de partida. Es muy importante. Entonces, esta guía nos va a ayudar sobre todo a partir de ahora, igual que el itinerario. Ahora sí
porque ya la tenemos, pero cuando hemos llegado muchas veces tarde. Cuando hemos querido analizar la contribución no podíamos porque no hemos tenido el punto de partida. Entonces hay muchos proyectos que se nos quedan ahí, que no sabemos cómo demostrar esa contribución. Entonces, si algo llegó tarde fue el momento, quizás teníamos que haber empezado antes, pero claro, nunca es tarde si al final se consigue una guía tan interesante y tan buena. Creemos que es una herramienta que nos va a servir ya para siempre, porque no es puntual, no es para un caso, es para muchos. Y claro, nos ha ayudado a conocer las claves para medir el grado de contribución de un proyecto y cómo podemos también sensibilizar y formar a la ciudadanía para que cuando ellos y ellas nos presenten proyectos, ya sepamos analizar, sepamos canalizarlos para que vean ellos cómo contribuyen, aunque creamos o crean ellos y ellas que no va a contribuir. Pero nos está sirviendo para formar a la ciudadanía y sensibilizarla de la necesidad de hacer una evaluación previa y tener un punto de partida para luego poder medir, porque al final siempre tenemos que medir ese grado de contribución. Y bueno, como he dicho antes, hemos podido comprobar que no son los proyectos neutros al género y estamos haciendo pedagogía de género en las comarcas, que creo que es necesaria y seguiremos haciéndolo. Y yo, por mí, la guía de todas formas podéis verla, es muy interesante, la tenemos, creo que todos los grupos están colgadas en nuestra web, si no en la del Grupo Subbética seguro, y podéis consultarla porque tiene ejemplos prácticos de tipología de proyectos y de cómo medir los proyectos según la contribución según la tipología de proyecto. Gracias.